Floricanto.digital presenta. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Nuevamente los saludamos desde la Casa de Pastoral, la Pastoral Bíblica, ahora entendida como una animación bíblica de la Pastoral. ¿Cómo están? Muy bien, padre. Hola. Muy contentas de estar nuevamente aquí, ¿verdad? Sí. Compartiendo. Bien. Pues nos da gusto, ¿verdad?, que nos puedan seguir sintonizando, nos puedan seguir en la Lección Divina desde sus distintos lugares. Pues vamos a tener el día de hoy nuevamente, en este domingo, ya muy cercanos a la Semana Santa. Se está yendo muy rápido el tiempo, padre. Pues sí. Pues vamos a comenzar con la lectura de este domingo, que corresponde al domingo quinto de Cuaresma. Ajá. Seguimos en el tema de la conversión. Bien, pues vamos a escuchar directamente el texto de San Juan que nos dice Pedro. Es domingo quinto de Cuaresma, como ya lo había dicho el padre, y el texto que vamos a leer ahorita es del Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo del 1 al 11. ¿Qué versión tienes? Tengo la versión de, no se ve, pero es la de Jerusalén. Okay. ¿Sí? Entonces dice así: Mas Jesús se retiró al monte de los Olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo, y toda la gente acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero al insistir ellos en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo siguió escribiendo en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Jesús se quedó solo con la mujer que seguía en medio. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús replicó: Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Hasta aquí. Bien, pues siempre se recomienda una, otra, 2, 3 ocasiones leer el texto para poder asimilar las palabras. Vamos a volverlo a leer, Erika, si nos haces favor nuevamente. ¿Y la versión? Bueno, la versión, esta vez traje la Biblia Joven de Verbo Divino. Muy buena versión para los chicos. Está con un lenguaje muy sencillo y muy entendible para ellos. Una vez más. Ok, dice: Por su parte, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos
le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. Ella contestó, ninguno, Señor. Jesús dijo, tampoco yo te condeno. Anda y en delante no peques más. Bueno, pues vamos a comprender lo que hemos leído, lo que hemos escuchado y vamos a identificar los personajes, las acciones que realizan cada uno de ellos, las distintas escenas que se van apareciendo, se van mostrando en el texto y alguna otra palabra que de pronto llame la atención o se repita, ¿no? Uh-huh. Si gustan ayudarnos con los personajes, ¿quiénes aparecen en el texto? Jesús. Jesús, ¿no? Sí. Ajá. Jesús aparece. ¿Quién más aparece? Bueno, la adúltera, el pueblo que dice que estaba con él. Uh-huh. A mí lo que me llama la atención también es la visión de Jesús como maestro, porque dice que les estaba enseñando. Ajá. La adúltera, los fariseos los y escribas. Los escribas. Ajá. Y bueno, la gente o el pueblo. El pueblo Ajá, estaba ahí. el pueblo estaba ahí presente. Y la adúltera. Y la adúltera. Que no dice nombre. Ni nada. No dice quién es, pero ellos son los personajes principales. Y sí, como dice Erika, esto se desarrollaba en el ambiente del templo, porque el Señor estaba ahí, que había ido, me llama la atención a mí, de madrugada, Padre. Ajá. Primero se retira al monte, Uh-huh. y entonces ahí en eso me llama la atención, se retiró al monte y regresa al templo de madrugada. ¿Para qué? Para enseñar. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Muy bien. Ajá. Está muy bien ubicado entonces en la mañana y en el templo. Sí, dice al amanecer. Pero bien de ¿Cómo dice mañana, tu versión? de madrugada. Acá dice al amanecer. Ajá, bien de mañana. Correcto. ¿Sí? En el templo y para enseñar. Ajá. Y hasta allá llegan los escribas y los fariseos. ¿Y cuál es la pregunta o cuál es la discusión aquí que le presentan a Jesús? Bueno, pues le presentan un caso legal. Ajá. El caso legal es interpelar a Jesús en el sentido de que la mujer es adúltera, Sí. ¿sí? Entonces, bueno, tú como maestro, dinos qué debemos de hacer, porque Moisés, Sí. la ley mosaica, Sí. nos decía que por ser adúltera y haber sido capturada en flagrante delito, Ajá. Ajá. deberían de lapidarla, Ajá. que esa era la pena de muerte, ¿no? Matarla a pedradas. Matarla a pedradas. Piedra, sí. ¿Por qué? Porque era el cumplimiento de la ley, como lo marcaba el Levítico. En otras palabras, ellos, los maestros de la ley, los fariseos, Sí, a ver, quieren ¿qué que hace? se cumpla la ley. Sí, claro. Pero le ponen una trampilla, porque Ok. era, si dice que sí, Ajá. claro. estaba contra los romanos, porque los romanos les tenían prohibido matar a los judíos, les decían, tú no puedes tener pena de muerte, solo nosotros. Estaban contra los romanos. Y Sí. si decía que no, Ajá. estaba contra la Solo. ley de Dios, que era la ley mosaica. Solo Entonces, estaba como que le indicado. había puesto El Sí. 4, un un 4. 4. Sí. ¿no? Ajá. A ver Ajá. qué hacía. A ver a qué ver. dice, a ver qué Sí. dice. ¿Y qué hizo Jesús? Serena. Pues, esa serenidad que marca ahí, Padre, Sí. impacta mucho porque la serenidad da la autoridad. Ujú. No se altera, Ajá. sino que escribe. Es un gesto muy curioso, es el único momento Ajá. en el que aparece en los evangelios que Jesús se inclina Y escribe. Y escribe. en el Bueno, suelo. antes ya se puso al nivel, porque, bueno, los judíos cuando son los maestros, Ajá. se ponen por encima de los que están enseñando. Correcto. Y aquí dice que En el suelo. sentándose En el les suelo. enseñaba. Abajándose. Abajándose. Eso. Eso es muy, muy lindo. La pone a la altura de la ley, De la digamos, casa. Ajá. De la, los demás. la quiere poner a la altura del pecador, Sí, en este sí, caso, sí, la adúltera. Que, Cuando estábamos preparando la lección Chela y yo, sí, estábamos oyendo en un comentario ajá, que en algunos, obviamente, evangelios apócrifos que no están En el permitidos canon. y tal, en Sí. el canon, en alguno dice que lo que él escribía eran los pecados de los que estaban acusando a la mujer.
Sí, en realidad, bueno, es una suposición, ¿no? Suposición, Pero suena lógico, ¿no? Qué interesante, Aunque ¿no? sea el comentario así, Ajá. pero suena lógico como, pues bueno, yo llevo la cuenta de ustedes. Sí, a ver, a ver también, qué está sí. pasando, porque estos son inquisidores. Sí, Sí, claro. pues, Son Acusadores. inquisidores. Que esas son las palabras muy importantes del texto. Acusador, condena, Ajá. que se castigue, Ajá. ¿no? Esas son como las palabras que envuelven el texto. Y también para tentarle, ¿no? Aquí dice, Tentarle. esto lo decían para tentarle, Ponerlo a prueba. para tener de qué acusarle. ¿Por qué? Exacto. Porque en el contexto que venimos viendo durante todos los demás domingos, Padre, Sí. ya estamos próximos a qué? A la pasión del Señor. Correcto. Entonces necesito Para comprometer. justificarme con algo para poder aprenderlo. Sí, Así aquí es. dice, Sí, así es. le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. No Claro. no les importaba tanto Sí, la sí o mujer sí, no, ni el caso. sino de agarrar Al que querían a era finalmente a Jesús. Jesús. Ajá. Ok, muy bien, se va preparando entonces el juicio de Jesús. Exactamente. La condena de Sí. Jesús, no tanto de la mujer. La Sí. mujer es el pretexto para Sí, llegar exactamente. finalmente. Muy bien. Ajá. Después ya, ¿qué pasa después? Ya que se da este juicio, digamos, ¿qué hace Jesús? ¿Cómo se resuelve el asunto, el problema, la dificultad, el juicio? ¿A dónde se llega? Ahí sí toma una actitud como de autoridad Sí. Jesús, porque se levanta Más bien de toda la autoridad. sin toda la autoridad La y entonces le autoridad. dice, a ver, pues que tire la primera piedra el que no haya El que cometido esté pecado. limpio de pecado, que arroje la primera piedra. Lo interesante es que dice que los que primero se van Sí. son los mayores, Sí. son los, dice aquí, Los viejos son los que viejos abandonan, son los comenzando primeros por que se los van. No sé si recuerdan que hace memoria de aquel pasaje de la casta Susana del libro de Daniel, Así es, sí. donde se hace un juicio también sin analizar. A priorístico. Sí, totalmente. No hay pruebas. Sí, Nada claro. más es hablar por hablar. Exacto. Y entonces allá se salvó aquella mujer, ¿verdad? Y los que terminaron siendo Condenados, condenados en lo que ellos mismos estaban acusando fueron aquellos ancianos. Este juicio, ¿verdad? Entonces, de la mujer adúltera, pues hace referencia allá a un juicio igualmente a una mujer que se estaba acusando inocentemente. Y aquí, de igual modo, se fueron los más viejos. ¿Por qué los más viejos? Traerán más carga. Yo creo que eran los que más sabiduría tenían, ¿no? Entonces, Como para no confrontar con Jesús. Ajá, ¿Qué yo le creo que digo? sí tenía Ya me razón. venció, ¿qué le Sí. digo? Sí, Pero aquí, Padre, me llama la atención porque con la casta Susana Sí. era inocente. sí, Aquí no y sabemos. aquí es en flagrante delito Dice- que la ajá. Ni pesca para a la dónde. mujer. No hay Y era de para los dónde. peores pecados. Sí, de los sí, peores. sí. Pero aparte hay algo bien importante, los judíos tenían como ley que tenía uno que hacer el pago, digamos, de los pecados con dinero limpio. Ujú. Y ella, pues a lo mejor no podía pagar eso y estaba condenada, digamos, a que Pues no ya, se le porque perdonaban los los pecados pecados, porque no tenía dinero limpio para poder Claro. pagarlos. Y si era adulterio, quiere decir que estaba casada. Exacto. Y estaba faltando a la otra ley. Exactamente, Ah, otra doble. ley, Era una doble falta. Sí, Ajá. esa. ¿Sí? Bien. Entonces, los viejos que estaban allí, Adiós. quiere decir también, de algún modo, ¿verdad? Que aquellos que se dicen sabios, aquellos que se dicen conocer más la Escritura, los que tienen más experiencia, pues entre más edad, más sabiduría y más experiencia, pues se debe esperar mejor conducta de ellos. Así es. Y se supone que son los más inflexibles porque son cumplidores Sí, reacios de la Por ley. eso es una indirecta hacia Ajá. esos escribas y fariseos que Sí. estaban allí, que le estaban poniendo el 4, como dijiste, Así es. a Jesús, Sí. la trampa aquella. Así es. Por eso después le dice Jesús eso, ¿verdad? Quien esté libre, Que tire la primera piedra. ¿quién de ustedes puede estar libre ante Dios? Y el único que podía tirar era Jesús. Era Jesús. Es- Sí, pues claro, pues no. Claro. Y así se fueron yendo, los más viejos y después todos los Hasta demás. quedar Solo, dice que Solos. se quedó solo con la Solos. mujer. Solo. Qué bendición. Se quedó Jesús solo. Y después, ¿en qué concluye? pues bueno, ya la interpela, ¿dónde están los que te acusaban? Pero le dice mujer. Mujer. Mujer, esa mujer. Mujer, híjole, cuando dice mujer, como que ahí engloba. La dignidad. Sí, Eso es lo que hacía Jesús con la Sí. gente. Pero regresaba la dignidad y luego ya Sí. hacía el milagro. otorga, pero no, otorga más bien, otorga el Dignidad. perdón, otorga el milagro y los restituye en la dignidad. Correcto.
Pero antes restituye, siempre restituye, no Claro. te deja así, vete y no peques más, Exacto. aquí, vete y no peques más, Sí. ¿sí? Hay Primero, una restitución en la vida. eso es lo que Jesús precisamente quiere hacer Claro. allí con esta mujer. Por un lado, los que terminaron juzgados fueron los que se fueron. Claro. Así es. Porque dijeron, caray, pues creo que estamos nosotros mismos. Pero al final de cuentas juzgados por ellos mismos, Sí, nadie los juzgó, sí. Jesús no. no, La misma ley que ellos crearon, se la aplicaron. se la aplicaron. Ujú. Claro. Rigoristas. Le pregunta, ¿ninguno te ha condenado? Esa palabra de condenar, como Eso es él fuerte. mismo no permitió que los demás la condenaran. Claro. Eso estuvo... Sí. Ni él tampoco. Y él Dice, dice, a eso no tampoco he yo venido. te condeno. Jesús no ha venido a condenar a nadie, precisamente, más bien a lo contrario, ha venido a restituir la dignidad y a darle nuevamente vida, salud, liberación Una liberación, a todo liberable. aquel que se siente Ujú. oprimido por la ley, por el pecado. Y a esta mujer, pues claro, tampoco yo te condeno. por No decir- condenó a la mujer, condenó el pecado, Sí, El pecado. así, correcto. así de fácil. Por eso le dice al final, puedes irte, Ujú. pero no le dice, vete a pecar otra No, vez. no pasa nada, pero sino, no no, vuelvas. no vuelvas a pecar, condeno el pecado, no te condeno a ti, Sí. condeno el pecado, la actitud pecaminosa. Pero ese de no vuelvas a pecar es conviértete, creer en el evangelio. Pues, Vuelve otra vez y a tener un... o sea, viendo el texto en conjunto, Sí. pues es un texto de misericordia, apela De a misericordia totalmente. Ajá. No y vuelvas a una pecar. vida nueva. Esa es la penitencia. Ujú. Y es una prueba, digamos, de cómo Cristo nos vuelve a dar vida, ¿no? Porque esa mujer, por ley, ya estaba muerta. Claro. Correcto. Bueno, le devuelve la vida a ella porque su destino era la muerte. Así es. Bueno, pues ya con esa idea última que has dicho, vamos a entrar a este segundo momento, Ok. ahora lo que consideramos ¿Qué es la la meditación. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cómo Órale. ilumina este Órale. texto nuestra Ajá. vida personal, familiar, de comunidad, en la parroquia? En fin, creo que el texto tiene mucho que decirnos también hoy a nosotros para ver cómo se aplica, qué ilumina, o cómo nos vemos reflejados en el Claro. texto. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué se les ocurre pensar? Pues la primera cosa que voy a decir es que somos muy, muy tajantes, malvados, Ajá. en general, no digo que ustedes dos, sino la humanidad, bueno, la condición de humano, Sí, se claro. porta mal, lo hace mal, no sé qué, pero Acusadores. cuando son nuestros, mis pecados, yo soy muy benigna de, ay, es que tuve que hacerlo, ay, es que, La justificación. sí, Te o sea, cuando es conmigo, Sí, soy muy buena, cuando es con los demás, soy muy Rigorista, dura. que se aplique la ley Ajá, sí. para el otro. Entonces Ajá. creo que este texto nos habla como de esa cuestión de juzgar a los demás y que nosotros no tenemos esa facultad, ¿no? correcto. Pues empezando por ahí. Pues sí. No juzgar. No juzgar. No, lo que domingos anteriores decía, como ves la paja de tu hermano Sí, y tú no tienes ves ahí La Sí, viga, gota la viga que tienes traes ahí, ¿no? ahí, Claro, pues sí, muy ¿no? bien. Entonces fijarse mucho en esa actitud. Y también, padre, yo leo aquí y me lleva a que Jesús nos hace interpelarnos en nuestro corazón, nuestro propio actuar. Sí, No aventarme yo al prójimo que va más o menos en la sintonía de lo que dijo Erika, pero sí interpelarme en mi corazón, pues cuál es mi actuar, Sí, cuáles pues, son vamos mis al revés. faltas. Sí, Si fuéramos rigoristas con nosotros y Exactamente, benignos con cambiaría. nosotros, otra no, vida sería sí, esta. sí, cambiaría, claro. ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy viendo desde mi interior, pues cuál es mi comportamiento, cuáles son mis faltas, cuáles son mis alcances en el Ujú. pecado, y entonces eso me haría más benévolo con la vista hacia mi prójimo. No juzgaría, Comprensivo. no juzgaría tan fácil. sí, correcto. ¿Ibas a decir algo? Sí, yo le iba a preguntar, o sea, yo digo que sí es correcto juzgar el acto, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso, no andar juzgando así por la vida de todo el mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, con nosotros, ¿no? Lo que hice estuvo mal, a lo mejor dije una mentira, pero no soy mentirosa y puedo Ujú. corregirlo. Porque cuando ya decimos soy, pues ya es algo que no puedes cambiar, ¿no? Bueno, engloba toda Sí, tu persona. engloba. Ajá, engloba a toda la persona. Ajá. Entonces, esta cuestión de juzgar un acto siempre debe ser con la intención de corregirlo, de hacerlo de una manera crítica para ser mejor. Pero nunca juzgar porque no sabemos la historia, el momento, más el bien, contexto. no tanto como no juzgar, no condenar. No condenar.
Sí. va en ese contexto, A no la luz condenar. o bueno, por un acto, Ajá, condenar a toda condenar. la persona Exactamente. o darle muerte. Ajá. O sea, esta mujer, pues están haciendo un juicio público ahí, delante Así es. de Jesús y todo el pueblo. Así es. Sí, entonces, un acto, ella fue sorprendida en Ajá. flagrante adulterio. Un acto no determina a toda la persona. Exactamente. Pero sí, claro, implica una sanción. La ley era muy estricta aquí en Ajá. Moisés, ¿no? Era Muerte, no había de otra más que muerte. Claro. Pero también Claro. en ese sentido, en el no condenar, ¿qué implica? Apelar a la misericordia de Dios. Claro. Yo creo que aquí está el mensaje también en lo que podríamos hoy detenernos. En este quinto domingo de la Cuaresma, la meditación va por ahí. El que podamos experimentar y hacer que otros también experimenten la misericordia. Claro. Porque hay muchos que a lo mejor viven sumergidos, condenados, se sienten condenados a muerte por el pecado, porque sienten el peso del pecado, que es mucho, y entonces dicen, pues yo ya merezco la muerte, que me pedreen, y se dejan golpear, y se dejan pisotear. No, lo que hace Jesús aquí es, como dijimos, recobrarle la dignidad a esta mujer, y condena el pecado, más no al pecador. Al pecador. Yo creo que esto es importante también. Y luego escuchábamos, Erika, no sé si lo recuerdes, una frase hermosísima de San Agustín que decía, Sí. en la escena donde quedan solo Jesús y ella, Sí. queda la misericordia y la miseria, La la miseria miseria y y la la misericordia. misericordia. Eso es padre. Entonces, sí, es impactante, porque también, Padre, en ese sentido, cuando se quedan solos, acuérdense que lo decíamos hace rato, Jesús se agacha, o Sí. sea, Jesús se abaja a Sí. nosotros, ¿para qué? Para darnos la mano y decirnos, levántate, y aquí estoy, no estás solo, levántate. Sí. Pero entonces, ¿qué necesito yo? Mostrarme miserable tal cual soy ante Dios y reconocerme pecador. Y tenemos el grandísimo y precioso sacramento de la De la reconciliación, reconciliación, donde uno que es puede donde nos, ¿cómo va? desnudarnos El Señor, así de, sí, mírame, como soy. Le entrego tal cual, ¿no? Sí. Abro mi corazón, el Señor me va a tomar y me va a levantar de donde estoy Claro. caída. Claro. No me deja, Ajá. no me Sí. deja. Sí, pues hay pecados evidentes, ¿no? Ujú. Y entonces ahí es donde apelamos a la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es siempre grande, siempre Claro. es infinita, ¿no? Claro. Más grande que nuestros pecados. Y aquí es lo que nos muestra el texto también. Creo que toda esta Cuaresma que hemos venido recorriendo, la meditación nos va llevando a buscar nuevamente a experimentar la misericordia de Dios a través de el no condenar. ¿verdad? Y si Dios no me condena Claro, a mí, ¿quién soy yo para ¿quién soy yo condenar? para condenar a otros? ¿verdad? Claro. Que también la regaron, que también fallaron a Dios, faltaron a los mandamientos, etc. Entonces aquí en esta semana creo que también nos conviene revisar esos juicios que a veces nosotros hacemos de otras Y personas. sentirnos, sobre todo, Padre, necesitados de esa misericordia, ¿no? Más que Sí. nada que estamos llegando a vivir la pasión del Señor. Ujú. Bueno, pues esos tiempos fuertes, el tiempo fuerte que estamos viviendo ahorita, que nos permita desnudar nuestro corazón ante Dios, Ujú. que eso es pedir la misericordia, ¿no? Porque quién mejor que Él conoce hasta lo más profundo del corazón de nosotros, pero que muchas veces no lo permitimos por esa vergüenza, Ujú. como la mujer, ¿no? Pues, o sea, ¿qué perdón voy a alcanzar yo? Voy a morir. Que no me sienta yo condenada a muerte, como la mujer por el pecado, porque ella jamás esperó que el Señor la perdonara y que le dijera, vete, no peques más, te perdono, vete y no peques más. Entonces, no sentirnos condenados a muerte por el pecado, no renunciar a la vida con el Señor por haber pecado, sino sabernos que en su infinita misericordia Él nos va a tomar y nos va a restituir la aquella cita, dignidad. si recuerdas, aquella cita de Pablo, ¿no? Donde abundó el pecado, Sobreabunda la gracia. ¿Y qué eso vino Cristo? Así A es. sacarnos de la muerte, que es Claro. el Y pecado. lo vamos a y vivir darnos estos días vida eterna. santos. ¿verdad? Bien, pues creo con esto podemos decir ya bastante, ¿verdad? Y ojalá también allá nuestros hermanos que nos van siguiendo en el texto Que nos compartan. podamos, sí nos pueden escribir Ahí, ¿verdad? que Alguna- cuál Claro, su meditación. claro. meditación, y ahora que se Ajá. acercan los días santos, seguramente a la luz del texto pueden muchas cosas todavía iluminarse en la vida de Y además, no sé si ustedes, hermanos, se fijaron que es el Evangelio de San Juan. San Juan. Más. San Juan. Acuérdense que San Juan va a estar intercalado en los tiempos de Cuaresma y en el tiempo de Adviento. Ajá, Y en después los de Pascua. Adviento y después de Pascua lo vamos a tener a San Juan. Pero en un evangelio que no es tan extenso, es una pericopa corta, Sí,
y es tan rica en la enseñanza y en el mensaje que nos quiere dar, Sí. ¿verdad? Bien, pues creo que con estos comentarios, la lectura, la meditación, pues vamos a elevar a Dios una oración, porque esto nos hace Venga, la oración. darle gracias a Dios por un lado, por su misericordia seguramente, pedirle todavía más que nos ayude a llegar allá a la Semana Santa, y reconociendo también nuestras faltas seguramente, y pues a lo mejor ofrecerle lo que somos. Así es, todo. ¿Tú qué dirías? Como San Jerónimo. ¿Tú qué le dirías en tu oración? ¿O quién de ustedes A ver, quisiera? venga. Una oración. Le va a dar una oración a Dios a la luz del texto. La oración siempre tiene Sí, que sea partir. referida al texto. ¿Quién se le- Yo me animo. Sabe? Yo le ofrecería al Señor, pues, de esas piedras que tengo en el interior, de esas piedras de envidia, de esas piedras de caprichos, de divisionismo, de chismorreos, todas esas piedras que arrojo a mi prójimo, y de que me deje ver que no estoy exenta yo de cometer los mismos pecados o peores, ¿no? Critico al otro porque no peca de la misma manera que yo. A lo mejor yo peco en una situación peor que ellos, pero no alcanzo a ver eso. Entonces, pues lo mismo, que me acoge en su misericordia, porque apelo a ella, sabiéndome pecadora y sabiéndome débil, sabiéndome que muchas veces yo muero a su gracia por la manera en cómo me comporto. Entonces yo le pido eso y le ofrezco eso. Te lo pedimos y te lo ofrecemos. Sí. Señor, yo lo único que escucho de ti es: tampoco yo te condeno, anda y en adelante no peques más. Eso es lo que yo escucho de ti siempre. Y no por ello, y mis palabras son muy pequeñas, así que voy a decir una oración muy famosa: si no hubiera cielo, igual yo te amara, y si no hubiera infierno, igual te temiera. Que todas las cosas malas que yo hago a mí me duelen porque te ofendo a ti. Y yo te doy gracias por tener ese sentimiento y por permitirme sentirme así. Porque me permite detenerme dentro de mi pequeñez humanidad. Muchas veces no lo hago, pero yo te lo digo siempre: si de verdad, si no hubiera cielo, yo te seguiría amando igual, por tus afrentas, por verte en el crucifijo, por saber que tú, pudiéndome condenar, no lo haces. Y por eso te doy gracias, te ofrezco toda mi viga que tengo en el ojo, y te doy gracias por escuchar de ti esas palabras cada vez que yo voy a reconciliarme contigo. Tampoco yo te condeno, amén. Gracias. Y le damos gracias también por esta palabra que nos llena de esperanza en medio de nuestras fallas, errores y pecados. Siempre esperamos y confiamos en esa misericordia de Dios que es muy grande, que es infinita. Señor, te encomendamos a todos aquellos hermanos que son condenados también, algunos injustamente. Te pedimos por ellos, por aquellos que condenan a otros, aquellos que hacen injusticias, para que les concedas experimentar tu misericordia, para que se arrepientan estos días de la Semana Santa que se avecinan, puedan experimentar tu perdón, tu amor, tu misericordia. Te pedimos por los que sufren, ¿verdad?, a causa de esos juicios, a causa de esas condenas hoy en la sociedad, en nuestras familias mismas. Te pedimos que fortalezcas a aquellos que son condenados y de modo injusto, muchos de ellos. Bendícelos, fortalécelos con tu gracia, con tu misericordia. Te lo pedimos y te damos gracias. Te lo pedimos y te damos gracias. Por último, conviene pues alguna contemplación, alguna idea que nos podamos llevar en la semana para seguir meditando, para seguir contemplando, o algún compromiso, alguna acción también en la que podamos ir aterrizando esto, ¿verdad?, algún propósito. Pues queda bien poquito para terminar la Cuaresma y prepararnos espiritualmente para ya vivir la Semana Santa. Entonces, vigilarnos como paso a pasito de qué estoy haciendo, qué estoy diciendo. Sí. Y me quedo con la contemplación de: tampoco yo te condeno, anda, y en adelante no peques más. O sea, sí te perdono, no te condeno, pero también no te doy permiso a que vayas. No quiere decir que vuelvas a sí, que vaya a lo llorar. mismo. Entonces, para mí, la contemplación, o digamos con lo que yo me voy a repetir estos días, es: tampoco yo te condeno, anda, y en adelante no. Bien. ¿Alguna? Sí, yo en la contemplación sería
dejarme ver por esa mirada misericordiosa del Padre Ujú. y perderme en ese misterio, perderme en él. Mirar la cruz, Claro. mirar al crucificado. Exactamente. Yo creo una manera de mirar al crucificado, al que perdonó nuestros pecados también, Y al que murió por mí. Por ellos, A bueno, través de que ellos. pagó por ellos. Sí, a través de la Virgen. Estamos en la quinta semana y ya última, previa a la semana de A Santa, la y festividad es una de- semana de dolores. de dolores. Yo creo que hay que contemplar la cruz como la contempló María. Y luego el regalo tan grande de las indulgencias, Sin que duda. podemos ir a vivirlas ahora y decir, Sí, vamos a... sí. Por eso la Semana Santa alabar es a la un momento muy grande de Sí, gracia. Sí, yo creo que es momento de aprovecharlo. ¿no? Sí, entonces, finalmente, el propósito que queremos invitar a todos, ¿verdad?, que nos llevemos es seguir buscando esa oportunidad de purificarnos, de confesarnos, Así es. y sobre todo no solo por confesarnos, sino para experimentar esta misericordia gracia, de Dios a través de su sí. Hijo Jesús. Sí, 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 ¿verdad? la vida otra vez. La vida otra Sí, vez, volver a la recuperarla. No por el miedo a que nos vayamos a condenar, sino por el amor que le tenemos. ¿no? gratuidad, por Gratuidad, gratuidad. por amor. Pues que la Virgen María, la Nos Virgen de los conduzca. Dolores, en Sigamos este su año ejemplo. jubilar Ujú. dedicado a ella, pues que ella nos haga contemplar este misterio de redención que vamos a vivir en los días santos. Pues esa sería la contemplación, mirar al que traspasaron, como dice el Claro. profeta, Claro. para mirarlo con detenimiento, con calma, y sobre todo contemplar esa misericordia tan grande de Dios hacia la humanidad y hacia cada uno de nosotros. Claro. Bien, pues ahí dejamos la tarea, queridos hermanos y hermanas, con esta contemplación y con este propósito de acercarnos a la misericordia de Dios y a la Semana Santa, vivirla con mucha fe, ir acompañando a Jesús desde el Domingo de Ramos, que está próximo, hasta la resurrección. Pues nos vamos. Nos Gracias, vamos, Padre. Padre. Muchísimas Buenas- gracias. Buenos días, noches, tardes. Lo que corresponde. Lo que corresponda. Gracias por Dios nos acompañarnos. bendiga. Compártanos Gracias. sus reflexiones. Gracias. Gracias, Erika, gracias, Gracias. Chela. Padre. Gracias a todos por seguir con nosotros en este camino cuaresmal hacia la Semana Santa. Dios les bendiga, que la palabra de Dios sea viva y eficaz en sus corazones. Que así sea. Así sea. Amén.